Y vamos a hablar acerca del EPOC y la estenosis mitral. Primero vamos a hablar definiendo lo que es el EPOC, que este se define como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un proceso patológico que se caracteriza como la limitación del flujo de aire y la destrucción de los alvéolos con un agrandamiento del espacio aéreo. Los factores de riesgo es el tabaquismo, la biomasa, una prematurez debido a la deficiencia del factor sulfactante, la exposición laboral a determinados agentes pulvurulentos. En cuanto a su fisiopatología, pues tenemos que el EPOC es una respuesta inflamatoria de las vías respiratorias que se desencadena por ciertos gases, ciertos factores biológicos o por el tabaco principalmente. Esto va a causar que nuestra parenquima y la vasculatura pulmonar se inflamen, lo cual es una lesión que va a hacer que el estrechamiento de la luz de las vías respiratorias nos causen una limitación del flujo de aire. Va a favorecer el aumento del tono vascular y la proliferación celular en la pared arterial. Nos va a llevar a tener una disfunción endotelial, lo que nos va a facilitar el proceso de la hipoxia alveolar, además de inducir a una contracción de las arterias pulmonares. Y esto nos va a dar lugar a un engrosamiento de la pared y una reducción del calibre de las arterias pulmonares, que poco a poco nos va a originar una hipertensión pulmonar, después una hipertrofia del ventrículo derecho y con un eventual desarrollo de una insuficiencia cardíaca derecha. En esta imagen tenemos dos de las principales causas de que un paciente puede desarrollar EPOC, que es la bronquitis crónica, que esta es la inflamación y un exceso de moco, y el enfisema, que es la destrucción de las membranas alveolares. En esta imagen tenemos las características de cada una, que en cuanto a enfisema, su definición es que es la dilatación y la destrucción de la parenquima. La fisiopatología es que se destruye el tejido y nos va a causar una hipoxia leve. Las manifestaciones clínicas van a ser disnea grave y tos constante, además de tos leve. Y en la exploración física vamos a encontrar a nuestro paciente con el signo de soplado rosa, es decir, que va a estar taquipneico, no cianótico, este va a estar delgado y va a haber una disminución de los ruidos respiratorios. En cuanto a la bronquitis cónica, esta se caracteriza por tener una tos productiva de más de 2 años. En la fisiopatología, pues aquí va a haber una afección de las vías respiratorias pequeñas, las que nos va a causar una hipoxia grave y una hipertensión pulmonar. Las manifestaciones clínicas van a ser la disnea intermitente y una abundante producción de esputo. Y en la exploración física, nuestro paciente va a estar con abotargado azul, es decir, que va a estar cianótico, obeso, edematoso. Y en la exploración de los pulmones vamos a poder encontrar roncos y sibilancias. El cuadro clínico característico del EPOC es la tos y la expectoración, que se acompaña de fiebre y disnea de esfuerzo, que esta poco a poco va a evolucionar a disnea en reposo. Y en la exploración física vamos a encontrar que nuestro paciente va a estar taquipneico en reposo y esto va a depender de la gravedad de la enfermedad. Va a tener una hipersunflación torácica, el murmullo vesicular va a estar disminuido y el tiempo inspiratorio va a ser más prolongado. El diagnóstico se realiza mediante una espirometría, que esto es muy importante para establecer un diagnóstico de esta enfermedad, ya que nos va a permitir valorar la gravedad funcional inicial y el grado de la limitación del flujo aéreo. También vamos a tener la prueba de esfuerzo, que esta es una caminata de 6 minutos y esta nos va a ayudar para ver la limitación del ejercicio y la magnitud de la disnea. Y por último vamos a tener una radiografía de tórax. Entre los hallazgos radiográficos más comunes se va a incluir la hipersunflación, que se va a manifestar por el descenso de la posición del diafragma o un aplanamiento de este, la oligoemia con los campos pulmonares hiperclaros y una disminución de la trama vascular que va a afectar preferentemente la periferia del pulmón y por ende las estructuras ciliares van a estar más marcadas. Y por último vamos a encontrar unas bullas, estas van a estar con una hiperclaridad. En el tratamiento, pues principalmente va a ser el abandono de los factores desencadenantes como el tabaquismo o la exposición a estos factores biológicos, los broncodilatadores como el salbutamol o glucocorticoides inhalados. Y en esta imagen tenemos todo lo que acabo de hablar como un resumen, que pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se abrevia como EPOC y es una limitación progresiva del flujo aéreo con, de que se asocia a una respuesta inflamatoria anormal. Principalmente va a ser desencadenada por el humo del tabaco o algunos otros gases inhalados que van a ocasionar esta reacción inflamatoria en nuestros pulmones.
También va a haber una destrucción tisular de la vía aérea, va a haber una limitación del flujo en la vía aérea y por ende se va a desarrollar una hiperinflación pulmonar y también va a haber alteraciones del intercambio gaseoso. La espirometría es un examen indicado para el diagnóstico del EPOC y la bronquitis crónica, el enfisema y el asma también son factores desencadenantes. Ahora vamos a pasar al caso clínico, que primero vamos a tener la ficha de identificación, que aquí tenemos un paciente del sexo masculino de 43 años de edad, nacido el 6 de agosto de 1979, de nombre José Armando Pámanes González, nació en Michoacán, vive en Torreón, su domicilio es Avenida Juárez, número 45, su estado civil es soltero, la ocupación es minería, escolaridad bachillerato y religión ateo. En sus antecedentes heredofamiliares son que él no los conoce. Los personales no patológicos, su vivienda es tipo rural, hecha de ladrillo, con 2 habitaciones, solo reside una persona, tiene un baño y cuenta con todos los servicios. La higiene es de un baño una vez al día, 2 cambios de ropa y 2 cepillados dentales. Su toxicomanía es el tabaquismo y hace 3 comidas al día y cocina con leña. Los personales patológicos es que está enfermo de una neoplasia urotelial y recibe tratamiento BBG, niega cirugías, niega traumas, niega transfusiones, es alérgico a los mariscos y en cuanto a sus hospitalizaciones previas, fue en noviembre del 2021 por COVID-19. El motivo de la consulta es una disnea progresiva con aumento de edema en abdomen y párpado y menciona que hace 2 meses sufrió un proceso catarral y desde entonces ha presentado la disnea que ha aumentado de manera progresiva, además de presentar tos escasamente productiva. Sus signos vitales son 105 kilos, 165 de talla, tensión arterial 109/72, frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto, saturación 88 y temperatura 36 grados Celsius. En el interrogatorio por aparatos y sistemas encontramos que en el respiratorio nuestro paciente presentó disnea, dolor torácico, hemoptisis, sibilancias y tos, y en el cardiovascular también presentó disnea, cianosis y edema. En la exploración física encontramos que sus constantes vitales son normales a excepción de la saturación de oxígeno. Nuestro paciente se encuentra consciente, orientado y colaborador, es obeso. En la auscultación cardíaca es rítmica y sin soplos. En la auscultación pulmonar encontramos una disminución del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares con roncus dispersus y el abdomen es globoso, blando, depresible y sin visceromegales. En las pruebas complementarias se le mandó a hacer una radiografía de tórax por sospecha de EPOC y algunos signos de fibrosis pulmonar, donde se encontró el abatimiento del diafragma, el corazón en gota, un aumento del espacio retroesternal y algunas bullas. Además, se le solicitó una espirometría y un TAC torácico. En el tratamiento se inició con una deshabituación tabáquica, así como un tratamiento broncodilatarol con salmeterol de 50 y propionato de fluticasona 500 cada 12 horas y se complementó con un anticolinérgico que es el bromuro de triotripo 1 cada 24 horas. Bueno, ahora pasamos a lo que es la estenosis mitral. Tenemos que como definición, pues tenemos que es la obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo, que ocurre como consecuencia de la alteración estructural de lo que es la válvula mitral. En su etiología tenemos que pues la mayoría de estos casos se deben a agresiones reumáticas de lo que es la válvula y el aparato subvalvular. Esto nos produce fibrosis, engrosamiento y calcificación, y esto nos puede llevar a lo que es la reducción progresiva del orificio valvular. Esta puede ser congénita o también degenerativa, y esto se debe más a lo que son las personas mayores. En la imagen pues tenemos lo que es una válvula mitral normal, y enseguida tenemos a lo que es el estrechamiento de la válvula mitral y por estenosis de la válvula mitral. Sus factores de riesgo es el embarazo, el estrés en el organismo, infección respiratoria, puede ser endocarditis y otros trastornos cardíacos. Mediante su fisiopatología, pues al estar engrosado lo que es la válvula, aumenta la presión de la aurícula izquierda, por ende va a haber una disnea. Después, poco a poco, la frecuencia cardíaca va a ser aumentada, va a haber una pérdida de concentración ventricular. Tenemos que supuso la obstrucción del flujo de la sangre al ventrículo izquierdo, va a haber una elevación de la presión en la aurícula izquierda, una elevación del trabajo del miocardio auricular,
una hipertrofia de lo que es la aurícula izquierda, una dilatación de la cavidad auricular y un aumento de la presión en las venas pulmonares y capilares. Y pues al verse la presión hidrostática en el capilar, va a haber un bajo intercambio de lo que es el oxígeno al alveolo capilar. Va a haber un aumento en la presión pulmonar y una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho y por ende una hipertrofia. Mediante su cuadro clínico van a presentar disnea, fenómenos embólicos, hemoptisis, fatiga desproporcional al esfuerzo, signos de insuficiencia cardíaca derecha y palpitaciones. Mediante su diagnóstico, pues es primero el electrocardiograma, ya que es muy importante y aquí se van a observar signos de agrandamiento de la aurícula izquierda, mediante lo que son las ondas P aumentadas, de duración con doble pico y con componentes negativos, lo que es la derivación B1 y B2, como se muestra en la imagen. Mediante la radiografía de tórax, pues el corazón generalmente de tamaño normal, perfil izquierdo con 4 orcos, la aorta pulmonar también abombeada, la orejuela izquierda, la cual va a ser prominente, y el ventrículo izquierdo. Y pues en posición oblicua se observa el crecimiento de lo que es la aurícula izquierda. Mediante el ecodoppler, pues este nos va a permitir observar la cantidad de flujo y la gravedad de la estenosis. Y el tratamiento, pues, es a base de insuficiencia cardíaca, beta bloqueante y valvuloplastía percutánea con balón. Ahora ya pasando a lo que es el caso clínico de estenosis mitral, pues tenemos que la ficha de identificación es un hombre, María Esther Pérez Gavilán, sexo femenino, fecha de nacimiento 24 de octubre de 1979, edad 43, lugar de nacimiento Torreón, lugar de residencia Torreón, domicilio en donde ella vive, Hacienda del Rosario, estado civil viuda, ocupación ama de casa, escolaridad de universidad y religión católica. Mediante sus antecedentes heredofamiliares, su mamá es diabética, hipertensa, padre con artritis reumatoide, abuelo paterno muerto, abuela paterna muerta por complicaciones de diabetes, abuela materna muerta por cirrosis y abuela materna muerta por infarto agudo al miocardio. Mediante los personales no patológicos es vivienda urbana, material de la vivienda blog, número de las habitaciones 7, número de los habitantes 3, baños cuenta con 8, servicios todos, higiene 2 veces, número de cambio de ropa 2 veces, cepillado 3, toxicomanías no tiene, alimentación, comidas 3, material con el que cocina es gas. Y mediante la zoonosis, pues cuenta con un canino pequeño. Mediante los antecedentes personales patológicos, enfermedad de asma bronquial, tratamiento de salbutamol, cirugías negadas, traumas negadas, transfusiones negadas, alergias negadas y hospitalizaciones previas también negadas. Mediante el motivo de la consulta, ingresó al hospital con un cuadro clínico de una semana de evolución, el cual fue caracterizado por presentar cansancio a los mínimos esfuerzos, octopnea, disnea paroxística nocturna, tos seca y edema de miembros inferiores, con empeora evolutiva en lo que son los últimos días. Sus signos vitales, su presión arterial fue de 90 a 60, su frecuencia es de 92 y su frecuencia respiratoria es de 26. Mediante el interrogatorio por aparatos y sistemas, mediante el respiratorio, presenta disnea, hemoptoico, precipitante, en lo cardiovascular, disnea, disnea paroxística, dolor precordial, cianosis y edema. Y mediante lo neurológico, narcolepsia, lipotimia y cansancio. En la exploración física, pues el aparato respiratorio su auscultación ligeramente disminuido globalmente y se ausculta estertores sibilitantes. Mediante el aparato cardiovascular y su auscultación, ruidos cardíacos taquirritmias, bien golpeados de primer y segundo ruidos normales y arrastre diastólico en foco mitral. El tórax hiperinsuflado con tiraje intercostal y murmullo vesicular disminuido. Mientras sus pruebas complementarias se le realizó la radiografía de tórax, ecodoppler y electrocardiograma. Su tratamiento es a base de betabloqueadores, dieta hiposódica y valvuloplastía.